Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Hero Wars TV. El día de hoy voy a traerles un excelente video de preguntas y respuestas. Voy a coger algunas preguntas que han dejado ustedes en los comentarios, que me han preguntado bastante pues a lo largo de los videos. Y vamos a comenzar con esto, ¿ok? Bueno, listo, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta que dice... David Pérez Sánchez dice, quiero saber más cuáles personajes debo subir o hasta dónde puedo gastarles o esperar uno mejor. Bueno David, mira, como primero el tema de subir los personajes, todo depende de la estrategia que tú quieras colocar en Hero Wars TV. Personalmente, los mejores héroes que yo he subido son Jorgen, son Sin Rostro o Faceless, Astaroth, Keira, Jasmine, que es una de mis personajes favoritos, Krista, Lars. Bueno, Dante es un personaje que te lo entregan muy al principio del juego. Pues normalmente yo no lo subo, pero lo que pasa es que cuando ya tú empiezas a jugar el tema de los cofres de Outland, entonces ahí tú tienes que ir subiéndole poco a poco a otros jugadores para poder ir subiendo. Entonces y como era el primer héroe que me daban fuerte, pues yo lo tengo altico. Marta obviamente es mi sanadora favorita. Celeste también es una sanadora muy buena, pero no he podido acostumbrarme a ella, por eso pues yo subo a Marta. A Car también lo estoy subiendo. Maya fue mi primera sanadora, así que pues por eso la tengo alta. Pero ya cuando me salió Marta y me salió Celeste, pues yo la reemplacé totalmente. Ginger también, como sale al principio del juego, por eso está alta, pero muy poco la subo. Satori lo estoy subiendo ahora, por eso está en ese puesto, pero Satori sí es un jugador que deberías de subirle. Kai, bueno, a Josh no le subas, eso es una pérdida de plata. Súbele cuando ya lo necesites en los cofres de Outland. Luther le estoy subiendo ahora, ya ahora necesito otro tanque aparte de Astaroth. Por eso le estoy subiendo a Luther. Obviamente ahora que hablemos un poquito sobre las combinaciones, entonces voy a estar hablando de eso. Tea, pues lo que es Tea, lo que es Kai, lo que son todos los elfos, pues yo le subí por el tema del evento que hubo de invierno. Ok, y ya el resto que ustedes ven acá, Daredevil, Darkstar, Aurora, Artemis, Rufus, Phobos, Fox, estos yo no les subo. Obviamente hay gente que sí le sube, digamos, Nebula, es prácticamente todo el mundo le sube porque les gusta, particularmente yo no he podido acostumbrarme a Nebula. Aracne tampoco me gusta, Marcus no me gusta tampoco. Ambari a muchos les gusta, pero a mí no me gusta, por eso les digo que todo depende de la estrategia que ustedes quieran colocar. A Dorian muchos les gusta, Cornelius, a Mojo no le suban, a Yuda a algunos les gusta, a Orion sí les suben, pero yo no le subo porque no me gusta, pero sí deberían de subirle. Ismael es un buen tanque, pero tiene sus defectos, por eso yo no le he subido. Y el resto, como pueden ver, pues todavía no me ha aparecido. Bueno, esta pregunta es importante, la hace Derek Meredith. Dice, ¿cómo obtener gemas? ¿Solo recargando dinero real? Bueno, Derek, te puedo explicar algo de lo siguiente. Es una respuesta muy corta porque es muy sencilla. Las gemas sí se pueden obtener de otras maneras. Recargando dinero real, obviamente también se puede recargar dinero real. Solo en dinero real, pues no, hay otras formas. Pero obviamente con menores cantidades. ¿Por qué? El juego de Hero Wars es muy generoso con este tema de las gemas. Como tú puedes ver, yo tengo 3000 gemas y yo gasto bastante gemas. Hace poco tenía 6000 y pico, pero en el juego de el evento de los Super Titanes, pues yo me gasté, que me quedaron 1500 gemas nada más. Y en menos de 20 días, 25 días, pues ya yo tengo 3000, o sea que es muy generoso el juego. ¿Cómo las puedes obtener? Fácil, tú las puedes obtener participando aquí en todas las campañas. Aquí hay otro, te vas aquí al teatro, puedes mirar estos videos que ya yo hablé de un video sobre esto.
que son los tickets. Si ves un video conseguirás un ticket, ¿ok? Tú aquí puedes conseguir esmeraldas. 5 tickets son 30 esmeraldas, o sea que vas ahí sumando, 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 sumando. Yo normalmente no me gasto mis tickets en esmeraldas, sino me las gasto en incursiones. A veces pues yo no quiero jugar y pues lo que necesito es pasar mucho más rápido. Te recomiendo que pases los eventos, te recomiendo que te metas aquí. Te recomiendo que te metas aquí en estos. No pelees un día y como puedes ver hay 40 gemas. Ok, en este momento yo tengo. Hay 1, 2, son 80. Y después vienen 100, después vienen 60, 60. 60, 60, después viene 70, 70, o sea, lo que quiere decir que hay muy, muy buenas gemas. Hay eventos que también son de gemas y aquí en los temas de los aspectos, pues obviamente solo te dan aspectos. Ok, Dere, entonces ya sabes, hay muchas formas de conseguir gemas que te pueden servir. Trata de guardarlas y gastarlas solamente en los eventos especiales. El Chris YT pregunta, ¿qué me recomienda para gastar gemas? Bueno, como ya había dicho un pedacito ahora en la pregunta anterior, pues lo más importante de gastar las gemas vendría siendo en los eventos más importantes. Digamos, en el evento que hubo de Super Titanes, eso era un evento que tú tenías que gastar muchas gemas para poder subir. Y aún así, yo les voy a mostrar aquí, no pude obtener mi primer Super Titán porque no me alcanzaron las gemas. Y no me iban a alcanzar las gemas porque básicamente tenías que gastar un 10.000, 11.000 para tú poder obtener siquiera un Super Titán y nada más llegué a... porque nada más tenía 6.000 gemas, pero aún así pues bueno, pude adelantar bastante. Puedes ver que a Imperium tengo piedras del alma, tengo 160 de 250 y Araji tengo 45 de 250, así que no me hace falta pues mucho. Les recomiendo que se las gasten en eso. Les recomiendo que se gasten las gemas de vez en cuando según el evento también. Ojo, aquí buscando dinero. Yo tiro a veces día 200, eso no importa. La idea pues es gastar las gemas. Pero cuando hay eventos que digan por tantas gemas gastadas, entonces te damos tal premio. Pero tiene que ser un premio bueno, como el que le estaba diciendo de los Super Titanes. Yo me gastaba gemas y me daban cofres, 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 cofres. Que yo ya me los gasté. Ya los que tengo aquí son de otros juegos anteriores. Bueno, la siguiente pregunta dice, Lozon BL dice, combinaciones, ¿puedes ayudarnos y explicar qué héroes complementar con qué héroes? Bueno, este es un tema un poco más complejo, pero obviamente te voy a responder así como bastante rápido. Obviamente yo haré un video hablando sobre el tema de las combinaciones, que unos para qué sirven, que le sirven a otros, otros que les sirven, qué héroes combinan juntos, qué héroes no combinan juntos, qué héroes no combinan separados. O sea, todo eso lo voy a explicar, pero bueno, te voy a responder. Los mejores héroes, las mejores combinaciones, perdón, podrían ser, te voy a enseñar mi combinación. La combinación que yo estoy manejando en estos momentos, te voy a hablar primero de mis combinaciones. Mis combinaciones personal, la personal que yo manejo, es, la combinación que yo manejo es esta. Marta como mi sanadora, Faceless, Jorgen, Jasmine y Astaroth. Esa es mi combinación. Depende porque hay veces que me sale Helios, que Helios es un personaje que no cae bien con Jasmine ni con personajes como Luther, que se van para la parte de atrás y atacar. Bueno, Helios lo que hace es dejar atacarlos a ellos directamente y los matan prácticamente muy rápido. Y hay otro personaje que no me acuerdo el nombre en estos momentos, ahorita se los muestro, que es un no muerto, que deja un tótem en la parte de atrás y cuando Yasmin va a atacar en la parte de atrás, pues enseguida los mata. O sea que cuando están esos dos, yo utilizo a Keira. Esas las combinaciones las tengo por el momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy subiéndole a estos dos personajes, a estos dos, para pues atacar más adelante. Las combinaciones buenas también serían esta. Marta vendría siendo
Chris y Lars, Jorgen y Astaroth. Para darle otras combinaciones rápidas, Astaroth, Keira, Nebula, Sebastián, Jet son buenas combinaciones. Ciri Astaroth o Astaroth, Elmir, perdón, Jet, Daredevil de Darkstar. Hay otras que son buenas, que es Astaroth, Lars, Krista, Jorgen, Marta, que es la que utilizo yo. Está Astaroth, Karg, Failes, Marta, Nebula, Orión, Helios, Dorian, Nebula, Astaroth. Pero ustedes pueden notar, Astaroth casi siempre está en todas las combinaciones. ¿Por qué? Porque tiene su habilidad de última carta, que hace que puedes revivir se puede revivir el héroe y un porcentaje de su vida, ¿ok? Ahí como rápidamente, pues ya te dije pues algunas combinaciones importantes. Ok, el siguiente comentario dice: brother, ¿qué tal Albanor? ¿Vale la pena subirlo? Bueno, Albanor es un personaje que si tú quieres todo el grupo de elfos que funcione en armonía, sí lo tienes que subir, siempre y cuando tú prefieras el grupo de elfos. O sea, que quieras a Kai, quieras a Tea, quieras ¿cómo es que es? A Albanor, quieras a Aurora, a Darkstar. Bueno, esos grupos de elfos, pues sí, tú lo tienes que subir. Como puedes ver por el evento, yo lo tengo en morado, pero sus habilidades como tal de las runas de hielo, runa de vida, runa de fuego, yo no las he subido. O sea, quiere decir que yo no subo a Albanor. La verdad no te lo recomiendo, por el momento no le he visto la necesidad de subir a Albanor. Pero pues bueno, no lo subas, no gastes tus gemas en ese héroe todavía. Cristian Fallo pregunta: estimado guerrero, ¿dónde es que se pueden mandar regalos? Que has hablado de todo menos de eso. Bueno, si estamos hablando de los regalos que envían los jefes de clanes, los del jefe de gremios, perdón, pues esos son regalos que solamente pueden enviar ellos. O sea, tú no puedes, si tú no eres un jefe de un gremio, tú no puedes enviar regalos. En PC tú puedes enviar corazones, puedes enviar algunas cosas, pero en el móvil tú no puedes enviar como tal nada si tú no eres jefe de un gremio. O sea, esa es la pregunta que te puedo responder. Y para el tema de los regalos, ya sabes que en Facebook te dan pues algunos regalos, solamente tienes que estar pendiente de ellos. Esta es una pregunta muy interesante que me hace Mickey Guerrero. Una consulta: si cambio de móvil, ¿cómo recupero mi cuenta? Y otra es en qué horario está basado la entrega de recompensas de arena. Gracias por las respuestas. Bueno, Miki, como tu primera pregunta es cómo, si tú llegas a cambiar el móvil, ¿cómo recuperas tu cuenta? Bueno, sí la puedes recuperar, únicamente tienes que tener la cuenta del juego de Hero Wars anclada con Google Play. Pero sí, Google Play. Entonces, tú teniendo esta posibilidad, tú siempre vas a guardar todo tu avance en Google Play. Por eso que cuando tú estás comenzando el juego, a ti se te abre Google Play o te pide instalar Google Play. Esto sirve es para eso, para que tú puedas guardar todos tus avances, reinicia y se queda en el nivel donde estaba. Te voy a poner un ejemplo. Yo antes jugaba este juego de Clash of Clans y yo soy un nivel bastante alto en ese juego también. Entonces yo cambié de celular. Y cuando yo cambié de celular, instalé el Google Play, instalé Clash of Clans y se sincronizó y me lo dejó en el nivel que estaba. Ok, así que no te preocupes, la única importancia es que tú tengas tu Google Play sincronizado. Y la otra es que horario está basado es la entrega de recompensas de la arena. Bueno, la arena siempre se entregan a las 8 de la noche. Esa es toda la recompensa. La única es que tú siempre tienes que tener siquiera una batalla en la arena. Si tú no haces ninguna batalla en la arena, pues a ti no te va a llegar recompensas. Así que lo recomendado siempre es hacer tu batalla en la arena para poder así de esa manera recibir siempre las recompensas. Bueno, ahora le vamos a mandar un saludo a dos personas que siempre están ahí pendientes en los videos. A Othiver le voy a mandar un saludo. Manuel O, que le gusta mucho, siempre está comentando. Él le dice que le gusta cómo explico los videos y que son temas muy importantes que se tocan en el juego. Entonces,
Ok, guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y no olviden darle click a la campanita para que les recuerde cuando suba un nuevo video, que pronto estaré subiendo otros videos de unos temas muy interesantes. He estado un poco alejado de los medios porque he tenido mucho trabajo, pero estén pendientes que voy a estar subiendo muchos más videos. Compartan el contenido, ya que de esa manera puede llegar a muchas más personas o amigos que ustedes crean que necesitan aprender algunos truquitos. Ok, amigos, suscríbanse, denle like, compártanlo y nos vemos, guerreros.